Ocurre durante esta cuarentena y por supuesto lo que ocurre en todo el país y es la violencia de género. Seguimos viendo noticias, seguimos escuchando femicidios y aquí en Noticiero Regional Cooperativo hablamos de esto y de lo que pasa a nivel local, pero qué pasa también a nivel provincial y por eso estamos en contacto con la ministra Claudia Martínez del Ministerio de la Mujer para hablar un poco de cómo está trabajando desde allí el Ministerio de la Mujer acerca de esta cuarentena y el incremento en las denuncias por violencia de género. Buen día, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este contacto y esta comunicación. A nivel nacional lo que vemos es son 23 femicidios desde el 20 de marzo, 2 tuvimos en estos últimos días, en estas últimas horas, cómo se está trabajando en Córdoba, porque obviamente los femicidios se siguen dando a pesar de esta pandemia y por allí con otras circunstancias y que también tiene que ver con esto, con que hay muchas mujeres y por allí muchos hombres también, que están viviendo y conviviendo con el enemigo, como lo hacían antes, pero ahora están las 24 horas. Sí, bueno, bien lo estás anunciando, digamos, esto se trata de una problemática que se amplía en el marco de esta cuarentena, una de las medidas más importantes para prevenir el contagio del COVID es el aislamiento social preventivo y obligatorio, y ha dejado a muchas mujeres confinadas dentro del hogar con los agresores. Entonces, en este contexto, incluso donde el varón hoy se siente interpelado en su rol porque no estaba acostumbrado a estar en la casa, en lugares donde antes no había violencia están empezando a aparecer conflictivas familiares con indicadores de violencia, pero donde había violencia propiamente dicha, en muchos casos los varones han vuelto al hogar porque entendían o se aprovecharon de esta circunstancia donde tenían que quedarse en su casa y se volvieron al lugar de donde habían sido excluidos por la justicia. Por eso nosotros rápidamente, cuando empezamos a ver lo que estaba sucediendo en el mundo, empezamos a organizarnos pensando en esta. Y yo creo que fue muy acertada la decisión del presidente de la Nación de ir adelantando qué tipo de medidas se iban a tomar. Y en los días previos a la decisión de la cuarentena obligatoria, los tribunales, las unidades judiciales, las comisarías, estuvieron abarrotadas de mujeres pidiendo que se excluya a esos varones. Bueno, a los días siguientes todo esto se fue normalizando y se fueron tomando ese tipo de medidas, pero pudimos mutar todos los servicios presenciales que teníamos a través del Polo Integral de la Mujer a un servicio telefónico que abarca y cubre toda la provincia de Córdoba, que atiende las 24 horas con profesionales especializadas, donde además de dar información pueden tomar denuncias, tanto penales como de violencia familiar y de género, y esto puede ser derivado a la justicia para que se tomen las medidas de exclusión, de no comunicación, de entrega de botón antipánico, de tobilleras, etcétera. ¿Cerca de 300 llamadas diarias ingresaron a ese teléfono que se dispuso? Sí, bueno, empezamos nosotros trabajando con 20 operadoras en los distintos turnos y la verdad que rápidamente tuvimos que armar un sistema a través de un call center para no perder ninguna llamada porque se saturaban las líneas, y de esta manera hemos tenido picos hasta de 390 llamadas. Y algo que nos llama muchísimo la atención, porque también estamos en contacto todos los días con colegas de otros lugares del mundo, que en lugar de decrecer esa cantidad de llamadas, como ha pasado en otros lugares, aquí en Córdoba se sostiene y en algunos días hay días pico, como te decía, de 390 llamadas. Y esto tiene que ver también con que hay una confianza en el sistema, con que esto está funcionando. Y la verdad que hoy nos estamos planteando la importancia de la atención telefónica, porque hay muchas mujeres que no están acostumbradas a acercarse al Estado a pedir ayuda o que no lo pueden hacer físicamente,
pero es mucho más fácil hacerlo a través del teléfono o de un mensaje de WhatsApp y que luego nos pongamos en contacto. Así que lo estamos pensando también para dejarlo luego de esta cuarentena como un dispositivo permanente con todos esos recursos, por supuesto. Vamos a leer un poquito la información que nos han enviado desde el Ministerio. Del total de las llamadas y mensajes registrados, el 21% corresponde a denuncias, el 36% a consultas y el 34,8% a asesoramiento y contención. Y el dato, para destacar aquí, es dentro, si tomamos el tema de denuncias, el 76% fueron denuncias de violencia de género, abuso sexual, maltrato infantil y violencia familiar. El 12% por situaciones de violencia de terceros, sean vecinos o conocidos, y el 10% violaciones a las medidas de restricción. ¿Qué evaluación hacen ustedes de acuerdo a estos porcentajes que se han obtenido de estas llamadas? Mira, estos porcentajes repiten de alguna manera la media que tenemos permanentemente a nivel presencial. Lo que sí nos llama la atención y nos pone en alerta es que no aparecen tantas denuncias de abusos sexuales como en otros tiempos, y eso no implica que hayan descendido, todo lo contrario. Creo que nos tiene que llamar la atención y que proponer otro tipo de herramientas para que esas denuncias puedan llegar. En otros tiempos, en tiempos de no cuarentena, la mayoría de las situaciones de abuso nos llegaban a través de las instituciones, de lo que contaban los chicos en la escuela, en las iglesias, en los clubes deportivos, en los comedores comunitarios. Esa era la manera en que nosotros tomábamos conocimiento, y a partir de allí había toda una intervención judicial, muchas veces hasta de oficio. Hoy, por el confinamiento, los niños, niñas y adolescentes no tienen posibilidades de tomar contacto con el exterior, y creemos, bueno, que están sufriendo este tipo de situaciones dentro de los hogares donde estos hechos ya estaban sucediendo. Por eso queremos decirles a través del medio que sea, que les pueda llegar, que pueden salir de la casa a pedir ayuda, y que si se encuentran con un policía, con un médico, con una docente, con quien sea, son las personas indicadas para que los acompañen a denunciar. Que de alguna manera cualquier vecino o vecina que les preste un teléfono, y pueden llamar tanto a la línea nacional, que es el 144, o al 0800 provincial, que daremos respuesta de manera inmediata. Claudia, ¿cómo se está trabajando con la justicia, teniendo en cuenta también que en esta pandemia hay guardias mínimas en tribunales? ¿Cómo se trabaja, con qué velocidad, con qué veracidad también se trabaja en estos temas, teniendo en cuenta que la gente denuncia, pero por supuesto hay otras causas u otras personas que necesitan la atención de la justicia? Bueno, sí, en eso tenemos claro cómo son los funcionamientos de cada una de las instituciones. Por eso nuestro trabajo es integral, tanto con la justicia como con la policía. Nosotros ponemos como centro a la mujer, y a partir de que ella plantea una situación, vemos cuáles son los dispositivos. A partir de esta crisis humanitaria, nosotros hemos elaborado junto al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a la Policía un plan de emergencia que incluye una serie de medidas excepcionales que no necesariamente en el primer momento tiene que tomar contacto un juez, por ejemplo, o una jueza. Entonces esto nos permite, por ejemplo, entregar un botón antipánico en domicilio, en tanto va llegando esa orden judicial. Los ayudantes fiscales hoy están habilitados, por ejemplo, a hacer una entrega de botón o a tomar otro tipo de medidas que son excepcionales en el marco de esta crisis que estamos atravesando. Hablábamos del número 144. ¿Cuál es el otro número al que se pueden comunicar? ¿Hay un 0800, Claudia, que se puede comunicar las personas? Bueno, es un 0800 provincial, que es el 0800 888 9898. Bien. Allí atendemos las 24 horas. Es un número gratuito para teléfonos fijos. Si están llamando desde un celular, la operadora siempre les pregunta si necesita que
que le devolvamos el llamado para que no le gaste los datos al número de celular. Bien. Después tenemos un número de WhatsApp, porque en muchos casos la mujer no puede hablar, pero sí mandar mensajes, que es el 351-814-1400. Y finalmente me gustaría compartirles que esto también es una herramienta provincial, que tenemos un número para que los varones se pongan en contacto. Estamos viendo que con esto que yo les comentaba al principio, que aparecen nuevas conflictivas, donde los varones hoy no están pudiendo controlar algún tipo de situaciones, de emociones que tienen que ver con la crisis económica, en algunos casos que han perdido el trabajo, la incertidumbre, el miedo a contagiarse, a enfermarse, a morirse. O sea, aparecen unas situaciones que a veces algunos varones los llevan a conductas violentas. Tenemos un grupo de profesionales, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, especialistas en masculinidades, que pueden acompañarlos en un proceso reflexivo en el marco de estas nuevas situaciones que aparecen. Ese número es el 351-307-0929. Allí también pueden mandar un mensaje y alguien de nuestros equipos se va a poner en contacto. Bien, perfecto. Y otra cuestión que tiene que ver con la perspectiva de género es el trabajo de Córdoba como pionera a nivel nacional en la incorporación de la perspectiva de género en el COE, en el Centro de Organización de Entrenamientos, de Emergencias. De emergencia, sí, exacto. Ahí está. Sí. Bueno, creemos que esto era fundamental porque debe haber en el marco de esta pandemia, todas las acciones del Estado deben estar encuadradas en estos protocolos de trabajo, porque bueno, hoy es el tema a nivel mundial, sanitario, humanitario, y tiene una serie de cuestiones que tienen que ver con lo epidemiológico, de medidas que se van tomando, pero también nosotros siempre decimos que ese tipo de medidas tienen que tener muy presente la perspectiva de género. Y bueno, por eso nos incorporamos de manera inmediata al COE y desde allí estamos capacitando al ejército, a los voluntarias y voluntarias que están trabajando en vacunación, con los adultos mayores, bueno, en una serie de contextos donde sabemos que la cuestión de género es fundamental. Perfecto. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias por traernos esta información aquí a la ciudad de Morteros y, por supuesto, desde aquí también se trabaja en cuanto a organizaciones, DIPAICO, policía, tribunales. También se trabaja mucho en este tema aquí en Morteros. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy amable. Muy gracias amable. por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición para lo que necesiten. Como Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno,